Y si te dijera que muchos celebran la Semana Santa creyendo que están honrando a Dios, cuando en realidad están más lejos de Él que nunca. Y si te dijera que puedes participar de todos los rituales, de todas las procesiones, de todas las oraciones, y aún así tener el alma en peligro. Hay quienes en estos días se visten de devoción, pero por dentro cargan con corazones vacíos, llenos de culpa, de duda, de pecados sin confesar. Y eso, más que una tradición, es una alarma espiritual. Porque lo que muchos ignoran es que esta época del año no es solo un tiempo para recordar el sacrificio de Jesús, sino también un momento en el que el enemigo se disfraza de religiosidad para alejarte silenciosamente del verdadero arrepentimiento, de la comunión real con Dios. La Semana Santa no es un espectáculo ni una costumbre cultural, es una batalla espiritual, y si no la entiendes desde lo profundo, puedes estar caminando directo hacia un abismo disfrazado de fe. Hay puertas invisibles que se abren cuando hacemos las cosas por costumbre, cuando repetimos palabras sin sentirlas, cuando tomamos la cruz como símbolo, pero no como entrega. Muchos estarán en templos esta semana, pero pocos habrán dejado que Cristo entre de verdad en su vida. Muchos hablarán del sacrificio de Jesús, pero seguirán viviendo como si ese sacrificio no significara nada. ¿Y tú? ¿En qué lado estás? Déjame decirte algo. Si estás escuchando esto, no es casualidad. Tal vez Dios te está buscando, sacudiendo tu alma antes de que sea tarde. Esta Semana Santa puede ser como todas las anteriores, o puede ser el momento exacto en el que tu corazón se rinda de verdad. No ignores esta oportunidad. No celebres la cruz sin cargarla en tu vida. No hables de resurrección si sigues muerto por dentro. Esta es una llamada urgente, una sacudida para tu fe. Y quiero saber de ti, ¿qué significa realmente la Semana Santa en tu vida? ¿La vives como un verdadero encuentro con Dios o como una tradición más? Déjame tu comentario, porque tu testimonio puede tocar a otros. Puede que tu historia sea justo lo que otro necesite leer hoy. Porque esta Semana Santa no es solo una fecha más en el calendario, ni un par de días libres para descansar o reunirse en familia. Esta es una cita directa con el cielo o con el olvido. Es el recordatorio más solemne del mayor sacrificio que ha conocido la humanidad. Es el eco del Gólgota resonando aún en nuestros corazones, preguntándonos, ¿qué has hecho tú con mi sangre? Jesús no murió para que lo recordemos una vez al año. Él murió para darte vida todos los días del año. Pero el enemigo es astuto y ha disfrazado esta conmemoración con tradiciones vacías, con costumbres que entretienen pero no transforman, con símbolos que se han convertido en rutina. Y ese es el mayor riesgo, porque lo que aparenta ser espiritualidad puede ser una trampa del alma. En Mateo 15, 8-9, Jesús confrontó esta falsedad diciendo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. ¿Te das cuenta? Es posible participar de todo, decir todo lo correcto, repetir todas las frases y aún así estar lejos. Lejos de la gracia, lejos de la salvación, lejos de la verdad que transforma. La Semana Santa, sin un corazón quebrantado, sin arrepentimiento genuino, sin rendición total, es una celebración vacía que el cielo no reconoce, porque lo que Dios quiere de ti no es una vela encendida ni un recuerdo momentáneo, sino una vida rendida en obediencia, una cruz cargada en silencio, una decisión tomada en lo íntimo del corazón. Y te pregunto de nuevo, ¿cómo vas a vivir esta Semana Santa? ¿Desde la emoción o desde la convicción? ¿Desde la superficie o desde la raíz? ¿Desde la apariencia o desde la verdad? Este mensaje no es para condenarte, sino para despertarte. Porque aún estás a tiempo de volver a Dios con sinceridad, a tiempo de hacer de esta Semana Santa un punto de inflexión en tu historia, a tiempo de dejar los rituales y abrazar la relación. Porque cuando el Espíritu Santo encuentra un corazón dispuesto, ahí ocurre la verdadera resurrección. No una resurrección simbólica, sino una vida restaurada desde adentro. Déjame saber en los comentarios cómo vives tú esta Semana Santa. ¿Sientes que Dios te está llamando a algo más profundo? ¿Te has sentido desconectado, perdido en la rutina espiritual? Escribe, comparte tu sentir.
Este canal es una comunidad de fe y tu comentario puede ser la respuesta que otro necesite para despertar. Tal vez sientes que estás celebrando esta Semana Santa por compromiso, sin sentido, como si fuera una obligación más que una oportunidad. Tal vez entras a la iglesia, escuchas las palabras, ves las imágenes, pero dentro de ti todo sigue igual. La culpa sigue pesando, el miedo no se va, el corazón se siente seco. Hay algo que no encaja, algo que no se mueve por dentro, y aunque levantes tus manos o pronuncies las palabras correctas, sabes que estás lejos de experimentar esa vida abundante que Jesús prometió. Y esa distancia no es solo dolorosa, es peligrosa, porque te engaña. Te hace creer que por estar cerca de lo espiritual estás bien, cuando en realidad podrías estar muy lejos de Dios. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que oras y no pasa nada? ¿Que lees la Biblia pero no entiendes? ¿Que escuchas hablar del poder de Dios pero no lo ves en tu vida? Esa frustración silenciosa es uno de los engaños más comunes del enemigo, porque no te aleja con odio, sino con costumbre. No te arranca la fe de golpe, te la adormece, te mantiene ocupado, distraído, haciendo cosas para Dios, pero sin Dios. Y cuando te das cuenta, tu fe ya no tiene raíz, ya no hay fuego, ya no hay lágrimas, ya no hay pasión. Pero escucha esto, no estás solo. No eres el único que ha sentido que su vida espiritual se ha vuelto mecánica, superficial o estéril. Muchos han pasado por ahí. Incluso grandes hombres y mujeres de Dios han experimentado esos desiertos. La diferencia, no se quedaron ahí. Decidieron despertar, decidieron buscar más, decidieron hacer de su fe algo real y profundo, no solo algo bonito en apariencia. Y hoy, tú puedes hacer lo mismo. Porque al final de este mensaje, Billy Graham va a entregarte claves espirituales, bíblicas profundas y prácticas que te van a ayudar a romper con esa rutina que te aleja de Dios. Vas a recibir una palabra que puede cambiar la manera en que entiendes esta Semana Santa y quizás toda tu relación con Dios. Así que permanece hasta el final, porque lo que viene puede ser lo que tu alma ha estado buscando desde hace mucho tiempo. Y mientras lo haces, quiero invitarte a dejar un comentario justo ahora. ¿Te has sentido desconectado últimamente? ¿Has sentido que tu vida espiritual está en pausa? ¿Que algo te falta? ¿Que lo externo ya no llena lo interno? Escríbelo. Sé valiente, porque abrir el corazón también es un acto de fe. Y lo que tú compartas puede resonar en otra persona que hoy también necesita saber que no está sola. Hay algo que no te han contado sobre la Semana Santa, algo que no se menciona en las procesiones, ni en los discursos tradicionales, ni siquiera en muchas iglesias. Un mensaje que no es cómodo, pero que es urgente. Porque mientras tú caminas hacia otro domingo de resurrección, repitiendo palabras, reviviendo escenas y cantando los mismos himnos de cada año, tu alma puede estar caminando en dirección contraria al propósito de esa cruz. Y no se trata de hacer más cosas religiosas, no se trata de portarse mejor, ni de memorizar versículos. Se trata de mirar profundamente lo que llevas dentro. ¿Qué estás cargando en silencio? ¿Qué heridas no has mostrado? ¿Qué cadenas sigues justificando mientras cantas que eres libre? Porque es posible pasar por toda la Semana Santa sin haber pasado por el Calvario que transforma. Y aquí viene lo que más duele. Muchos creyentes ya no sienten nada al hablar de la cruz. Ya no tiemblan al recordar lo que Jesús hizo. Ya no se conmueven. Y no porque no crean, sino porque el ruido del mundo ha ahogado el susurro del Espíritu. Y lo que debería ser una conmemoración sagrada se convierte en una costumbre más. Pero esta semana no es una rutina, es un llamado, es una advertencia, es una cita divina para revisar tu alma a la luz de la eternidad. Porque ¿de qué sirve recordar la sangre si no la has dejado limpiar lo que aún escondes? ¿De qué sirve hablar de resurrección si aún vives atrapado en la tumba del pasado? ¿De qué sirve proclamar a Cristo si tu vida no se distingue del resto del mundo? Y antes de que pienses que esto no es para ti, detente un segundo. Examina tus decisiones, revisa tus pensamientos, escucha tu interior. ¿Hay amargura escondida? ¿Juicios que no has soltado? ¿Adicciones que justificas? ¿Excusas espirituales que repites para no obedecer lo que ya sabes que debes hacer? Si algo de eso te ha resonado, entonces este mensaje es exactamente lo que tu alma necesita hoy.
porque aún hay tiempo. Porque esta Semana Santa todavía puede ser diferente. Puede marcar un antes y un después si decides despertar. Billy Graham lo dijo en más de una ocasión. Muchos creen conocer a Jesús, pero solo conocen su nombre, no su poder. Y el poder de Jesús se activa cuando lo dejas entrar, no a tu iglesia, sino a tus rincones ocultos. Cuando le entregas no tus palabras bonitas, sino tu miseria escondida. Porque es ahí, justo ahí, donde empieza el verdadero milagro. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios te revele lo que aún está contaminando tu vida? ¿Te atreves a pedirle que te muestre lo que no ves, pero que te está alejando de Él? Deja tu respuesta en los comentarios. No para los demás, sino para ti. Para que tú mismo sepas que este fue el momento en que decidiste despertar. Quizás este año te has prometido vivir la Semana Santa de forma diferente. Tal vez dijiste que la ibas a tomar en serio, que esta vez sí ibas a acercarte a Dios como Él merece. Pero si somos completamente sinceros, ¿cuántas veces has sentido que esa intención se desvanece apenas comienzan los días festivos? El mundo ofrece tantas distracciones, tanta falsa paz envuelta en costumbres y rituales que hemos olvidado lo esencial. Y no es que la Semana Santa sea menos poderosa. Sin experimentar realmente el fuego de la presencia de Dios en tu interior? Esta es una verdad dura, pero necesaria. Hay creyentes que celebran la Semana Santa mientras su alma está lejos de la cruz, lejos del perdón, lejos de la humildad y lejos del quebrantamiento que produce transformación real. Y lo peor de todo es que muchas veces ese alejamiento comienza por cosas pequeñas, casi invisibles. Objetos en casa que parecen inofensivos, pero representan pactos con el mundo. Hábitos repetitivos que ya normalizaste, pero que día tras día apagan la voz del Espíritu Santo. Pensamientos que se instalan sutilmente y te hacen justificar lo que antes sabías que era pecado. Amistades que silenciosamente te desvían del propósito sin que lo notes. Todo eso va construyendo una pared invisible entre tú y Dios. Y cuando llega Semana Santa, te encuentras contemplando la cruz, pero con un corazón tan contaminado que ya no puede llorar, ya no puede rendirse, ya no puede escuchar con claridad el mensaje eterno de salvación. ¿Y sabes qué es lo más doloroso? Que muchas personas vivirán estos días como si fueran cualquier otra fecha, sin entender que el cielo está esperando una decisión, un acto de rendición, un abrir de ojos que podría salvar no solo tu alma, sino también la de aquellos que te rodean. Porque tu vida no es solo tuya. Lo que tú haces, lo que tú permites, lo que tú consientes o ignoras, también afecta a tus hijos, a tu pareja, a tus generaciones. Y ahí está el punto que más pesa. ¿Cómo vas a guiar espiritualmente a otros si tú mismo has dejado que objetos, palabras, costumbres y heridas sin sanar bloqueen tu conexión con el Padre? Jesús no fue a la cruz para que tú vivas encadenado a cosas que Él ya venció. Él no derramó su sangre para que tú permanezcas mudo, frío, resignado a una vida sin fuego espiritual. Esta Semana Santa no puedes darte el lujo de repetir lo mismo de siempre. Hay demasiado en juego. Y si este mensaje ha removido algo en ti, si alguna frase te ha golpeado por dentro, no lo ignores. Es Dios hablándote a través de este instante. Es el cielo interrumpiendo tu rutina para recordarte que aún estás a tiempo. Que esta puede ser la Semana Santa que marque un antes y un después en tu caminar. Déjalo escrito en los comentarios si estás dispuesto a vivir estos días con los ojos abiertos, el corazón limpio y el alma lista para escuchar la voz de Dios sin filtros ni interferencias. Escribe desde tu interior, no con palabras bonitas, sino con sinceridad, porque a veces el acto más espiritual no es cantar ni asistir a un evento, sino reconocer delante de Dios y de uno mismo: Señor, he estado dormido, pero no quiero pasar otra Semana Santa sin que me transformes desde dentro.
Hay algo que la mayoría de personas no entiende sobre la Semana Santa. No es solo una fecha conmemorativa, es una temporada espiritual en la que el mundo visible y el invisible se abren más de lo que imaginamos. Se intensifican los ataques, pero también se abren portales de restauración que no se ven con los ojos físicos. Es como si en esta época Dios estuviera llamando más fuerte, esperando que por fin haya alguien que escuche, que se detenga, que diga: no puedo seguir ignorando lo que siento en el alma, porque tú lo sabes, aunque no se lo digas a nadie. Hay una incomodidad en tu espíritu, hay algo que te susurra por las noches cuando apagas las luces, cuando te quedas a solas contigo mismo, algo que no sabes cómo explicar, pero que te impide estar en paz del todo. Y si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Es posible que el Espíritu Santo esté comenzando a remover las cosas que ya no deben estar en tu vida. No es un castigo, es una alerta de amor. Y aquí es donde empieza la parte que quizás más te va a inquietar. Puede que ya estés rodeado de cosas que están interfiriendo silenciosamente en tu vida espiritual. No hablo solo de objetos materiales, aunque más adelante te revelaré cuáles son los más peligrosos según la palabra. Hablo de cargas invisibles, de puertas abiertas por descuido, de pactos inconscientes con pensamientos, hábitos y ambientes que tú mismo no considerabas dañinos. Y es que el enemigo es astuto, no siempre llega como una tormenta. A veces llega como una costumbre inofensiva, como un adorno, como un simple comentario que se convierte en semilla de división, y tú ni lo notas, pero lo sientes, porque el resultado es un corazón endurecido, una fe apagada, una vida donde Dios parece cada vez más lejano, aunque sigas hablando de Él. Pero hay algo que puedes hacer desde ya, algo simple, pero profundamente poderoso. No lo entenderás del todo al inicio, y está bien, porque las cosas de Dios no siempre se revelan de golpe, sino por pasos. Pero si lo haces con humildad, con un corazón dispuesto, la atmósfera comenzará a cambiar. No es una oración, no es una frase mágica, es una actitud interior que más adelante te mostraré con claridad. Una disposición espiritual que puede activar el principio de tu liberación. ¿Y sabes cuál es el primer paso? Reconocer que no lo sabes todo, que quizás has estado ciego, que necesitas que Dios te muestre lo que tú por ti mismo no puedes ver. Déjalo escrito en los comentarios si sientes que necesitas que Dios te revele aquello que tú aún no has podido identificar. Tal vez tu hogar está siendo oprimido por algo que tú mismo permitiste sin darte cuenta. Tal vez hay puertas abiertas, pequeños detalles que están drenando tu paz, tu fe, tu conexión con el cielo. Pero no te preocupes. A lo largo de este mensaje, Billy Graham te revelará con profundidad todo lo que necesitas saber para que esta Semana Santa no sea una más, sino el inicio de una restauración verdadera. Quédate hasta el final, porque las respuestas llegarán. La mayoría de personas cree que basta con asistir a una iglesia durante la Semana Santa para estar espiritualmente protegidos, como si una presencia física pudiera reemplazar una entrega verdadera del alma. Pero la realidad espiritual es mucho más profunda. No basta con encender una vela, con llevar ropa blanca o con repetir palabras bonitas si en el interior hay áreas podridas que nunca han sido tratadas. Y es aquí donde muchos fracasan, en pensar que Dios se conmueve por la apariencia. Pero Dios ve lo que nadie más ve. Examina los rincones del alma. Observa lo que escondes incluso de ti mismo. Y si encuentra allí objetos, pensamientos, costumbres o pactos que no provienen de Él, se aparta. No porque te rechace, sino porque no puede habitar donde hay oscuridad. Y esto, aunque duro, es absolutamente necesario decirlo. ¿Cuántas veces te has sentido seco, sin fuerza, sin dirección y sin saber por qué? ¿Y si te dijera que hay cosas en tu vida que no parecen malas, pero que están silenciando la voz de Dios? Y aquí quiero llevarte a un salmo que muchos conocen, pero pocos comprenden a profundidad. El Salmo 51, escrito por el rey David en uno de los momentos más oscuros de su vida, es un clamor desesperado por restauración espiritual. Él dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51, 10 a 11. ¿Puedes sentir el peso de esas palabras?
David sabía que había algo dentro de él que bloqueaba su relación con Dios. No hablaba de enemigos externos, ni de persecuciones, ni de guerras. Hablaba de su interior, de algo que se había desviado, algo que contaminaba la presencia del Espíritu. Y lo más impactante, temía perder esa conexión, temía que el Espíritu Santo se apartara. Esta es la clase de oración que deberíamos hacer cada vez que se aproxima la Semana Santa. No una oración de rutina, sino un clamor verdadero. Señor, ¿qué hay en mí que te está alejando? ¿Qué hay en mi casa, en mi mente, en mis costumbres, que se ha vuelto un obstáculo para que tu Espíritu habite con libertad? Esta oración es peligrosa porque si la haces con sinceridad, Dios te responderá. Y lo hará mostrándote cosas que quizás no querías ver, objetos que considerabas bonitos, pero que traen una carga espiritual, hábitos que parecían inofensivos, pero que bloquean tu sensibilidad, palabras, relaciones, acuerdos silenciosos que mantienen tu alma en cautiverio sin que lo notes. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a pedirle a Dios que te revele eso que te aleja de Él sin que lo sepas? Déjalo escrito en los comentarios si sientes que hay algo en tu vida, en tu hogar o en tu mente que podría estar bloqueando tu conexión con el cielo. Escríbelo con valentía, porque tal vez ese sea el primer paso para abrirle la puerta al Espíritu Santo en esta Semana Santa. Recuerda, el Salmo 51 no es un poema bonito, es un grito de auxilio. Y quizás este año sea tu alma la que necesita gritar: no me eches de tu presencia, Señor. Muéstrame lo que me está alejando. Hace unos años conocí el testimonio de una mujer llamada Clara. Podría haber sido cualquiera, incluso tú que estás escuchando esto. Vivía una vida aparentemente normal, casada, con hijos, trabajadora. Participaba cada Semana Santa en las actividades de su iglesia, rezaba, ayudaba, se consideraba creyente. Pero en su interior algo no encajaba. Tenía una constante sensación de vacío, de desconexión, como si lo que hacía nunca fuera suficiente, como si Dios estuviera lejos, demasiado lejos para escucharla. Pasaban los días y las oraciones parecían estrellarse contra el techo. El silencio era su única respuesta. Y entonces, en una madrugada de insomnio, mientras pasaba canales en la televisión sin rumbo, se topó con un mensaje de un predicador que hablaba de lo invisible, de cómo el enemigo no siempre entra con gritos ni cadenas, sino con susurros suaves, con objetos inocentes, con rutinas vacías, con cosas que uno permite sin pensarlo. El predicador no hablaba de brujería ni de ídolos grandes, sino de cuadros, collares, libros, películas, símbolos, figuras decorativas, amuletos familiares que llevaban años en su casa, cosas heredadas, cosas que estaban tan impregnadas en su entorno que ya ni las notaba, y sin embargo, cada una de ellas servía como punto de acceso espiritual para fuerzas que se oponen a la presencia de Dios. Esa noche, algo se encendió en el corazón de Clara. Recordó un objeto en particular que siempre le había inquietado. Un colgante que había recibido de una amiga, traído de un país lejano, con inscripciones que nunca entendió, pero que le había dicho que servía como protección. Lo llevaba puesto casi todo el tiempo. Jamás imaginó que aquel regalo pudiera tener una carga espiritual contraria al reino de Dios. Pero esa noche lo sacó, lo observó a la luz y sin saber muy bien por qué, sintió una presión en el pecho. Oró, se quebró, lo puso en la basura y comenzó un proceso de limpieza espiritual en su casa. Cada objeto, cada rincón. Puso alabanzas en vez de música vacía, retiró adornos de simbolismo oculto, renunció a lo que no entendía y decidió invitar al Espíritu Santo a ocupar el lugar que antes, sin saberlo, había entregado al enemigo. Y fue entonces cuando todo cambió. No de manera mágica, pero sí real. Comenzó a sentir una paz que antes no conocía. La Biblia, que antes era solo un libro difícil, empezó a hablarle. Sus hijos comenzaron a dormir mejor. Las discusiones constantes con su esposo se redujeron. Y sobre todo, su oración comenzó a fluir. Dios ya no estaba lejos. Estaba allí, en medio del hogar. No era que antes Dios no la escuchara. Era que su casa tenía otras voces más fuertes que la silenciaban. Clara escribió después:
La limpieza más importante que hice no fue la del polvo, fue la del alma. Me di cuenta de que durante años celebré la Semana Santa desde la costumbre, pero nunca desde el espíritu. Y ese año, por primera vez, sentí que Cristo realmente había resucitado también en mi hogar. ¿Te das cuenta? Ese tipo de cambio también puede ser el tuyo. Quizá no tengas un colgante como Clara, pero tal vez hay cosas que has tolerado, aceptado o ignorado por años sin saber el precio espiritual que han cobrado. Tal vez tú también has estado pidiendo respuestas mientras cargas en tu entorno elementos que cierran puertas en lugar de abrirlas. Y por eso quiero invitarte ahora con todo mi corazón a que te tomes un momento para pensar en esto. ¿Hay algo en tu casa que puede estar alejándote de Dios sin que lo sepas? ¿Has sentido que por más que oras no logras avanzar? Cuéntamelo en los comentarios, escríbelo, porque no solo estás liberando tus palabras, estás abriendo un canal para que la verdad empiece a sanar. A veces basta con nombrar lo que escondemos para que comience a perder poder. Hazlo con fe. No estás solo. Tal vez ahora mismo te estés preguntando cómo hacer lo que hizo Clara. Cómo llegar a ese punto de restauración, de liberación, de claridad espiritual que ella alcanzó. Quizás sientes que algo en ti clama por ese mismo despertar, pero no sabes por dónde comenzar, y es normal. Porque durante años muchos hemos aprendido a vivir con cosas que no entendemos del todo, tolerando símbolos, prácticas o incluso pensamientos que parecen inofensivos, pero que terminan construyendo un muro invisible entre nosotros y la voz de Dios. No es cuestión de copiar cada paso de otra persona, sino de permitir que el Espíritu Santo te revele qué áreas de tu vida necesitan ser expuestas a la luz. Y eso solo ocurre cuando te dispones con sinceridad, cuando ya no tienes miedo de soltar lo que te ata, aunque parezca insignificante. No necesitas ser un experto ni conocer todas las respuestas, solo necesitas un corazón dispuesto a decir: Señor, examíname, muéstrame lo que yo no puedo ver. Para llegar a donde ella llegó, lo primero no es actuar, sino reconocer. Clara no limpió su casa por miedo, lo hizo por convicción, porque algo en su interior entendió que no podía seguir viviendo dividida, alabando con los labios mientras toleraba cosas en su entorno que contradecían la santidad que decía buscar. Tú también puedes iniciar ese mismo proceso, pero no desde la presión, sino desde el deseo auténtico de estar limpio delante de Dios. Y eso empieza con una oración sencilla, pero valiente. Señor, si hay algo en mi hogar, en mi mente, en mi corazón, que me esté alejando de ti sin que yo lo sepa, revélamelo. Quiero ver lo que tú ves. Quiero sentir lo que tú sientes cuando entras a mi casa. No quiero esconder más lo que me impide avanzar. Cuando oras así, no estás haciendo un ritual vacío. Estás abriendo las puertas del alma para que entre la verdad. Y donde entra la verdad, el enemigo no puede quedarse. Quiero que pienses ahora en algo contigo mismo. ¿Cuánto tiempo llevas orando por una respuesta que no llega? ¿Cuánto llevas sintiendo que estás estancado, como si algo detuviera tu crecimiento espiritual? Y si ese algo no es el silencio de Dios, sino la presencia de cosas en tu entorno que no le agradan, aunque tú aún no las identifiques como dañinas. Y si este mensaje es la señal que esperabas para iniciar esa limpieza que tanto tu alma como tu casa necesitan. Porque la Semana Santa no es solo una conmemoración simbólica, es una oportunidad espiritual para renacer, para remover lo viejo, para abrirle espacio a lo que viene del cielo. Es el momento donde la cruz nos recuerda que Cristo no murió solo para perdonarte, sino para liberarte de todo lo que te ata, incluso si tú mismo no ves esas cadenas. Por eso hoy te animo a que lo escribas en los comentarios. Quiero comenzar de nuevo. Quiero que Dios me muestre lo que me está alejando de Él sin que yo lo sepa. No lo escribas por emoción, sino como un acto de fe, como una llave profética que abre una nueva etapa en tu vida. Porque cuando decides exponer lo oculto a la luz de Cristo, todo cambia. Lo invisible se sacude. Lo que antes te ataba empieza a perder poder. No estás solo. Y este mensaje no llegó por casualidad. Tal vez hoy no sea un video más. Tal vez hoy sea el día donde tu alma comienza a despertar, donde te unes a otros que también decidieron limpiar su casa, su corazón, su atmósfera espiritual, para que en esta Semana Santa no haya interferencias, ni bloqueos, ni puertas abiertas al enemigo, sino un solo dueño en tu vida,
el Espíritu Santo de Dios. ¿Quieres que sigamos ahora con una reflexión bíblica sobre lo que dice la palabra acerca de la limpieza espiritual del hogar y del corazón? ¿O prefieres que pasemos a hablar de los objetos específicos que pueden estar afectando tu comunión con Dios? Lo más impactante del caso de Clara no fue simplemente que su vida cambió. Lo verdaderamente poderoso fue cómo lo hizo. No hubo un milagro visible, ni una voz audible desde el cielo, ni una manifestación sobrenatural que hiciera temblar las paredes de su casa. Lo que ocurrió fue mucho más sutil, pero infinitamente más profundo. Un cambio de atmósfera, un despertar interno, una reconexión real con la presencia de Dios. Y eso es lo que lo hace tan valioso, porque no depende de condiciones externas, ni de experiencias extraordinarias. Depende de una decisión, de un acto de humildad, de esa valentía invisible que se manifiesta cuando alguien decide decirle a Dios: revisa cada rincón de mi vida, incluso aquello que yo aún no he cuestionado. Clara no era una mujer perfecta. Tampoco era una líder espiritual ni alguien con una vida religiosa impecable. Era alguien común, con luchas diarias, con altibajos en su fe, con heridas que todavía dolían. Pero eligió no seguir justificando las cosas que tenía en casa solo porque siempre habían estado allí, o porque nadie le había dicho que eso era malo. Y eso es lo que la convirtió en un caso de éxito. Su humildad para reconocer que la ignorancia no justifica la inercia y que el hecho de que algo parezca inofensivo no significa que sea espiritual o emocionalmente neutral. Su libertad comenzó el día que se permitió hacer una pregunta que cambia destinos. ¿Hay algo en mi vida que esté permitiendo la entrada del enemigo sin que yo lo sepa? ¿Y sabes qué? Tú también puedes hacer esa pregunta. Y si la haces con sinceridad, el Espíritu Santo te va a responder. No con condenación, no con miedo, sino con dirección. Él no expone para avergonzar, expone para sanar, para liberar, para limpiar. Y esa limpieza interior no es solo para los que tienen una vida rota, es para todos. Porque todos, en algún punto, guardamos cosas que necesitan salir, cosas que nos impiden avanzar, aunque no lo notemos. Por eso, si algo en ti se removió al escuchar la historia de Clara, si sentiste que eso también te puede pasar a ti, no lo ignores. Escríbelo en los comentarios, dilo públicamente con fe. Yo también quiero limpiar mi casa espiritual. Yo también quiero vivir esa libertad. Este tipo de confesión no es un formalismo, es una llave, una declaración profética que empieza a romper cadenas invisibles. Así como Clara, tú también puedes vivir una Semana Santa diferente, una que no sea una rutina más, sino un renacer real. Porque el enemigo no teme a los rituales vacíos, pero sí se estremece cuando un hijo de Dios decide abrir la puerta de su vida para que entre la luz. ¿Y si este video es la invitación que esperabas? ¿Y si lo que te trajo hasta aquí es el mismo espíritu que está dispuesto a revelarte todo lo que aún te ata? ¿Y si este mensaje no es solo una advertencia, sino una señal de que algo nuevo está por comenzar en ti? No ignores esa inquietud, deja que Dios te hable a través de ella. Y si puedes, comparte en los comentarios cómo te está hablando, qué parte del mensaje te confrontó o qué decisión vas a tomar. Porque cuando alguien abre el corazón, otros se atreven también. Y así comienza la verdadera transformación, en cadena, en comunidad, en Cristo. ¿Quieres que sigamos ahora con una mención de los objetos que pueden estar afectando tu atmósfera espiritual? ¿O prefieres que profundicemos en una enseñanza bíblica que te dé claridad para discernir lo que hay en tu entorno? El Salmo 139, que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23 a 24. No es simplemente una oración de introspección, es una súplica de valentía espiritual, una declaración de vulnerabilidad ante el Creador. Porque pedirle a Dios que nos examine no es solo una frase bonita, es una invitación a que Él entre en los rincones más profundos de nuestra alma, en los pensamientos que ocultamos incluso de nosotros mismos, en las decisiones que tomamos sin consultar su voluntad, en las cosas que toleramos en nuestra casa creyendo que son inofensivas, cuando en realidad podrían estar abriendo puertas al enemigo sin que lo sepamos.
Y eso nos confronta, porque muchos creyentes claman por protección divina, pero siguen ignorando los objetos, hábitos o atmósferas espirituales que contradicen completamente lo que profesan. Cuando este salmo dice, ve si hay en mí camino de perversidad, no se está refiriendo solamente a actos escandalosos o evidentes. Se está refiriendo a toda forma de desviación del propósito de Dios, incluso aquellas que parecen pequeñas, incluso aquellas que se manifiestan a través de símbolos, imágenes, figuras, libros, elementos culturales o tradiciones que parecen inocentes, pero que espiritualmente están sembrando duda, opresión o confusión. ¿Cuántos tienen en su casa objetos heredados que no han sido discernidos espiritualmente? ¿Cuántos guardan cosas solo por valor sentimental sin preguntarse qué puertas están dejando abiertas? ¿Cuántos cristianos viven atados emocionalmente, sintiéndose vacíos, sin saber que lo que tienen en sus manos es lo que los está frenando? Y es aquí donde esta oración se vuelve necesaria, porque hay cosas que solo Dios puede revelar. Hay detalles que se ocultan a simple vista, pero que espiritualmente tienen un peso real. Por eso David no le dice a Dios, muéstrame lo que ya sé. Le dice, examíname tú, porque entendía que el corazón humano es engañoso y que necesitamos una intervención divina para ver lo que solos no veríamos jamás. El enemigo trabaja en lo oculto, en lo sutil, en lo aparentemente inofensivo. Pero cuando uno se atreve a hacer esta oración de Salmo 139, lo invisible comienza a salir a la luz y lo que antes parecía normal comienza a incomodar. Porque la presencia de Dios no convive con lo impuro, y cuando Él entra a limpiar no deja nada en la sombra. ¿Y tú te atreverías a hacer esta oración hoy? ¿A pedirle a Dios que examine tu casa, tu corazón, tu entorno? ¿Estás dispuesto a dejar que Él revele si hay algo que, aunque no lo veas, está afectando tu alma, tus pensamientos, tu descanso, tu relación con Él? Si sientes que este mensaje está removiendo algo en ti, escríbelo en los comentarios, exprésalo con humildad y fe. Di, Señor, examíname, muéstrame si hay algo en mi hogar que debo soltar. Porque cuando un creyente abre su boca con sinceridad, el cielo responde. Y muchas veces ese paso tan simple, tan personal, es lo que inicia un cambio que no se detiene. No te calles si sientes que esto es para ti. Tu comentario puede ser el primer paso hacia tu liberación, pero también puede encender la llama en otros que aún no se atreven. Este es el poder de la palabra viva. Nos confronta, nos sana, nos libera. No ignores el susurro de Dios en este momento. Tómalo como una señal. Tal vez Él lleva tiempo intentando mostrarte algo, y justo hoy, a través de este video, decidió hacerlo. ¿Seguimos ahora con los objetos específicos que podrían estar afectando tu atmósfera espiritual? ¿O quieres que avancemos con otro caso de transformación poderosa? Y ahora detente por un instante, mira a tu alrededor, piensa en lo que tienes en tu casa, en esos objetos que conservas por costumbre, por tradición familiar, por estética o incluso por simple desconocimiento. ¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que te rodea está alineado con lo que declaras creer? Si hay elementos que, en lugar de acercarte a la presencia de Dios, están sirviendo como anclas invisibles que mantienen tu espíritu atado, drenado, agotado, confundido o sin paz. Muchos creyentes están orando por liberación, pero no se atreven a mirar lo que hay detrás de las puertas cerradas de su propia casa. Quieren protección espiritual, pero no hacen limpieza espiritual. Claman por la paz de Dios, pero siguen tolerando lo que Él jamás. Y este es uno de los mayores engaños del enemigo, hacernos creer que porque algo es pequeño, inofensivo o tradicional, no tiene efecto espiritual. Pero la Biblia es clara cuando nos habla de puertas, de accesos, de caminos que pueden ser abiertos sin darnos cuenta. Efesios 4:27 nos dice, ni deis lugar al diablo. Y esa palabra lugar no es solo simbólica, es literal, significa espacio, territorio, permiso. ¿Cuántos cristianos están dándole espacio al enemigo sin saberlo? A través de amuletos, figuras, símbolos ocultistas, libros, prácticas culturales que contradicen la palabra de Dios. Cosas que entraron como adornos,
pero se han convertido en grietas por donde el adversario contamina el ambiente, afecta las emociones y distorsiona la percepción espiritual. Y lo más doloroso es que muchas veces lo notamos, pero lo ignoramos. Sentimos el peso espiritual, la carga emocional, el estancamiento, los pensamientos que no podemos controlar, el ambiente tenso en casa, las pesadillas, los conflictos sin causa aparente. Pero no nos atrevemos a ir al fondo. Preferimos anestesiar el síntoma antes que atacar la raíz. Preferimos decir es normal a preguntarnos si hay algo espiritual detrás. Pero si este mensaje te está sacudiendo por dentro, si algo dentro de ti está diciendo esto es para mí, no lo ignores. Es Dios tocando a la puerta de tu discernimiento. Es el Espíritu Santo llamando tu atención con urgencia. Y quizás hoy sea el día donde esa cadena invisible finalmente se rompa. Te invito, con todo respeto y con todo el peso de esta verdad, a dejar un comentario ahora mismo. Comparte si alguna vez has sentido que algo en tu entorno espiritual estaba fuera de lugar. Si alguna vez notaste que tu fe se apagaba, tu oración se volvía fría, tu paz desaparecía, pero no sabías por qué. Tal vez ahí, en ese testimonio breve, en ese comentario valiente, comience tu proceso de liberación. No estás solo, muchos están despertando a esta verdad, y si uno solo se atreve a hablar, otro más tendrá el valor de mirar hacia adentro. ¿Quieres que sigamos ahora revelando qué tipo de objetos están provocando esa desconexión espiritual sin que lo sepas? ¿Avanzamos con más ejemplos bíblicos que te muestren lo que ocurre cuando ignoramos estos detalles? Tú decides. Esto apenas comienza. Escúchame con atención, porque esto no es un mensaje más, no es otro contenido para pasar de largo. Este es un llamado urgente, directo y lleno de propósito para tu alma. Si te estás preparando para celebrar la Semana Santa, necesitas detenerte ahora mismo y preguntarte, ¿estoy realmente listo para honrar este tiempo sagrado como Dios lo espera? ¿Estoy viviendo estos días con el corazón dispuesto o con rutinas vacías que no tocan ni la superficie de mi espíritu? ¿Estoy siguiendo tradiciones por costumbre o estoy permitiendo que el sacrificio de Cristo penetre hasta lo más profundo de mi vida? La Semana Santa no es un evento cultural, no es un feriado religioso, es una oportunidad celestial, un portal abierto por el cielo para volver a empezar, para limpiar lo oculto, para romper con lo que te ha estancado y permitir que el poder de la sangre de Cristo renueve todo lo que parecía muerto por dentro. Pero ¿de qué sirve recordar la cruz si sigo aferrado a lo que crucificó a mi Salvador? ¿De qué sirve hablar de resurrección si en mi interior todavía hay cosas que no he dejado morir? Lo que necesitas escuchar hoy no es cómodo, pero sí es necesario. Y si te atreves a quedarte hasta el final de este mensaje, si decides enfrentar esta verdad con humildad y valentía, algo profundo y eterno va a cambiar en ti. No lo digo por emoción, lo digo porque lo he visto, porque lo he vivido, porque lo he sentido arder en el alma. Dios está buscando corazones que quieran celebrar esta Semana Santa en espíritu y en verdad. No desde la apariencia, sino desde la entrega. No desde la tradición, sino desde la transformación. No para agradar a los hombres, sino para ser purificado por el fuego de su presencia. Y tú puedes ser uno de ellos. Pero para eso necesitas hacer algo primero. Necesitas mirar hacia adentro. Necesitas atreverte a revisar si hay cosas en tu vida, en tu hogar, en tu mente, en tu corazón, que están bloqueando la gracia que estás pidiendo. Porque muchos oran con fervor, pero no reciben porque hay puertas abiertas al enemigo que aún no han cerrado. Muchos claman por paz, pero se abrazan a lo que Dios les pidió soltar. Por eso, te invito de corazón a dejar un comentario ahora mismo, uno que venga desde lo profundo de tu alma. ¿Sientes que esta Semana Santa puede marcar un antes y un después en tu vida? ¿Hay algo que sabes que necesitas soltar, pero que te cuesta? ¿Has sentido que por más que lo intentas, no logras conectar con Dios como antes? Escríbelo. Que tus palabras no solo sean un desahogo, sino también el inicio de tu liberación. Este es tu momento. Lo que vas a descubrir al final de este mensaje te puede traer una gratitud infinita. Porque no es información lo que recibirás, es revelación.
una revelación que puede proteger tu alma como nunca antes. ¿Estás listo para continuar? Porque lo que viene a continuación no te lo puedes perder. ¿Cuántas veces has sentido que a pesar de orar, a pesar de ayunar, a pesar de intentar mantenerte firme en la fe, algo dentro de ti sigue roto? ¿Cuántas veces te has sentado solo, con el alma en silencio, y te has preguntado por qué Dios parece tan lejos justo cuando más lo necesitas? ¿Te ha pasado que llega la Semana Santa y en lugar de sentirte lleno de gozo, te invade la culpa, el cansancio, la desconexión, como si algo en tu interior estuviera apagado? Tal vez no lo cuentas a nadie, pero lo cargas todos los días, porque hay dolores que no se ven, pero que están ahí, haciendo ruido en lo más profundo del corazón. Tal vez llevas años asistiendo a celebraciones, cantando himnos, diciendo que crees, pero por dentro sigues lidiando con una tristeza que no se va, con una ansiedad que te come, con heridas del pasado que no terminan de sanar. Y es ahí, justo en ese rincón del alma donde nadie entra, donde Dios quiere revelarte algo en esta Semana Santa. Porque no estás roto porque te falte fe, no estás roto porque seas débil, estás roto porque aún hay cosas que necesitas soltar, entregarle, rendirle. Estás roto porque el enemigo ha encontrado puertas abiertas, algunas tan sutiles que ni siquiera sabías que estaban ahí, y ha usado esos objetos, esas costumbres, esas heridas, como anclas que no te dejan volar. Y hoy, el mensaje que estás escuchando no viene a juzgarte, viene a rescatarte. Viene a decirte que no estás solo, que no estás condenado, que no estás olvidado. Viene a decirte que el dolor que sientes, la carga que arrastras, no son eternas. Que si decides abrir tu corazón y dejar que esta palabra entre, algo puede empezar a cambiar hoy. No mañana, no en una próxima Semana Santa. Hoy. Déjame saber si esto resuena contigo. Deja un comentario ahora mismo y cuéntame. ¿Qué es eso que no te deja avanzar? ¿Qué es eso que llevas en lo profundo y que sabes que necesitas entregar? Este espacio está abierto para ti. No es un simple video, es un punto de encuentro entre tu alma y el llamado que Dios te está haciendo en este preciso instante. Escríbelo, que esta vez no se quede solo en tu mente. Escríbelo, porque puede ser el principio de tu liberación. ChatGPT Adit. La Semana Santa no es una tradición más, no es una costumbre que repetimos por inercia, no es una excusa para faltar al trabajo o reunirse en familia por puro protocolo religioso. La Semana Santa es el momento más sagrado del calendario cristiano, porque concentra en pocos días el misterio más profundo del amor de Dios por la humanidad. Es la representación viva del sacrificio más grande que se haya hecho en la historia. La entrega del Hijo de Dios, sin mancha, sin culpa, por amor a ti, por amor a todos nosotros. Y el problema es que muchos la celebran sin comprender su peso, sin discernir su profundidad, sin detenerse a mirar lo que realmente está en juego cuando recordamos la cruz, el sepulcro y la resurrección. Es durante estos días que se abren dimensiones espirituales de batalla, de redención y de oportunidad. Porque mientras el mundo en su rutina pasa por encima del sacrificio de Jesús como si fuese una historia lejana, el reino espiritual se estremece. Es en Semana Santa donde se renuevan promesas, donde se cierran ciclos de esclavitud espiritual si decides rendirte ante la cruz. Pero también es en esta semana donde el enemigo trabaja con más sutileza para distraer, para enfriar el corazón, para que tu mente esté tan ocupada con los rituales que olvides el rostro del Redentor. Jesús no fue asesinado por accidente. Él no fue una víctima más del odio de su tiempo. Él eligió morir. El Hijo de Dios se dejó entregar, humillar, latigar, escupir y clavar para que tú tuvieras acceso a la vida eterna. Y eso, amado oyente, no puede celebrarse con indiferencia. Porque si la Semana Santa no te lleva a confrontar tu pecado, a examinar tu corazón, a preguntarte si realmente has rendido tu vida a Cristo, entonces solo estás repitiendo un acto sin espíritu. Y ahí es donde se pierde la esencia, y es ahí donde, sin darte cuenta, puedes estar alejándote de Dios, justo en la semana que debería acercarte más. Por eso te invito desde lo más profundo a dejar un comentario aquí abajo. Cuéntame qué significa para ti la Semana Santa, qué estás dispuesto a soltar,
¿Qué te está revelando Dios mientras escuchas este mensaje? No te vayas sin escribirlo, porque cuando lo confiesas, lo haces real. Cuando lo dejas por escrito, comienzas a dar un paso hacia la libertad. ¿Qué representa para ti esta semana? ¿Es un símbolo o es una cita divina con el Creador de tu alma? Escríbelo, no lo pienses más, escríbelo, porque esta semana no puede pasarte por encima sin dejar una marca eterna en tu vida. La intriga más grande no está en lo que vemos en las calles durante Semana Santa, ni en las imágenes religiosas que se veneran, ni siquiera en los rituales que millones de personas repiten año tras año. La verdadera intriga está en lo invisible, en lo que sucede en el corazón del ser humano mientras se expone, una vez más, al mayor acto de amor jamás realizado. ¿Has pensado alguna vez que podrías estar tan cerca de una revelación divina y dejarla pasar? ¿Que podrías estar celebrando la muerte y resurrección de Cristo sin permitir que eso transforme tu interior? Porque ese es el mayor engaño del enemigo en esta época. Hacerte creer que por asistir a una procesión, por encender una vela o por guardar una tradición familiar ya cumpliste. Cuando en realidad Dios te está llamando a algo mucho más profundo. La Biblia lo dice con claridad en Isaías 29:13. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que reglas enseñadas por hombres. ¿Puedes sentir el peso de esas palabras? Semana Santa no se trata de repetir costumbres, sino de reconectar tu corazón con la verdad del sacrificio. No es una puesta en escena, es una oportunidad de renovación. Porque el mismo Jesús que fue colgado en la cruz es el mismo que quiere habitar dentro de ti, transformarlo todo, sanarte desde la raíz y proteger tu alma del juicio que vendrá. Pero eso no se logra con religión, se logra con rendición. Y aquí está lo que muchos no quieren oír, pero tú necesitas escuchar. Si esta semana pasa y tu vida sigue igual, entonces no has entendido el mensaje de la cruz. Si no hay arrepentimiento, si no hay decisión de cambio, si no hay una conversación íntima entre tú y Dios, entonces estás dejando pasar el momento más sagrado del año con el alma dormida. Y eso es peligroso, porque como dice Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta no es una frase simbólica, es una advertencia directa. La salvación está aquí, el mensaje está aquí, la redención está a tu alcance. Pero si lo dejas pasar, si lo ignoras, si lo celebras sin reverencia, entonces estás jugando con lo eterno. Así que te invito nuevamente, déjame un comentario aquí abajo. Dime si este mensaje te está confrontando, si alguna de estas palabras ha tocado tu corazón, si alguna parte de ti se ha sentido expuesta o iluminada por lo que estás escuchando. Porque a veces escribirlo es el primer paso para reconocer lo que Dios ya está hablándote en secreto. Te está mostrando algo en esta Semana Santa. ¿Estás dispuesto a hacer de esta semana algo real, algo que transforme tu relación con Él? Escríbelo. Este puede ser el principio de un nuevo camino, uno que tu alma lleva tiempo necesitando. Porque no se trata solo de lo que pasó hace más de 2000 años en una cruz manchada de sangre. Se trata de lo que está pasando hoy en tu vida, en tu mente, en tu alma. ¿Cómo estás reaccionando tú a ese sacrificio? ¿Lo estás recordando como una historia más? ¿O estás permitiendo que rompa las cadenas que llevas arrastrando en silencio desde hace tanto? Semana Santa no es un evento litúrgico para sentirnos espirituales un par de días. Es una declaración directa del cielo que dice: esto fue por ti. Y si eso no te quiebra, si eso no te sacude hasta lo más hondo de tu ser, entonces tal vez estás tan herido, tan endurecido o tan distraído que ya no escuchas el susurro de Dios llamándote por tu nombre. Y es que el mayor engaño del enemigo no es hacerte rechazar a Dios, sino convencerte de que lo estás aceptando mientras vives una fe vacía. Y esta semana, mientras miles hablan de Cristo, mientras millones repiten frases sobre su muerte y resurrección, muchos de esos corazones están fríos, secos, indiferentes. Y lo peor es que no lo saben, porque el dolor más profundo no siempre se manifiesta en lágrimas, sino en rutina. ¿Y cuántos están atrapados en esa rutina religiosa, pensando que están bien, cuando por dentro hay una distancia inmensa entre ellos y su Creador?
Mira, no estás viendo este video por casualidad. No importa si llegaste por curiosidad o por accidente, esta es una cita divina. Y lo que estás sintiendo ahora mismo en el pecho, ese estremecimiento leve o esa incomodidad que no sabes cómo explicar, puede que sea el Espíritu Santo tocando la puerta de tu alma. Porque aún estás a tiempo, porque aún puedes hacer que esta Semana Santa sea la más significativa de tu vida. No por lo que vas a ver afuera, sino por lo que Dios va a hacer adentro. Si tan solo decides abrirle ese espacio, si tan solo decides dejar de esconder el cansancio, la culpa, la doble vida, la duda, Él ya conoce todo eso y aún así te ama y aún así quiere rescatarte. ¿Dejarás que esta semana pase como una más? ¿O te atreverás a responder al llamado de lo eterno? Déjame tu comentario aquí abajo. Escríbeme si algo de esto ha resonado contigo, si algo en tu interior se está moviendo. No lo dejes en silencio, porque cuando el alma habla, es Dios diciendo, estoy aquí, y créeme, nada de esto ha sido por casualidad. ¿Sabes por qué hay tantos cristianos que viven derrotados espiritualmente, aunque asisten a la iglesia, oran o incluso participan de actividades durante la Semana Santa? Porque la mayoría ha olvidado algo esencial. Dios no busca actos religiosos, Dios busca corazones rendidos. Y por eso, aunque muchos se llenen de símbolos, celebraciones y palabras bonitas, por dentro están vacíos, rotos, cargando culpas no resueltas, heridas que nunca sanaron, cadenas que se arrastran desde la infancia, pecados ocultos que nadie conoce, adicciones que se disfrazan con discursos cristianos y un cansancio tan profundo que ni ellos mismos saben cómo explicarlo. Y eso es lo que hace tan peligrosa esta época del año para algunos. Creen que por vivir el calendario litúrgico ya están en paz con Dios, pero lo que no se dan cuenta es que lo más sagrado de esta semana no es lo que ocurre afuera, sino lo que debería ocurrir dentro del corazón. Y si el corazón está dormido, la cruz no tiene efecto. Y aquí es donde quiero que te detengas a pensar, ¿qué parte de ti está adormecida? ¿En qué momento tu fe dejó de ser fuego para convertirse en costumbre? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste delante de Dios? No por necesidad, sino por gratitud. ¿Cuándo fue la última vez que la historia de la cruz te partió el alma como si fuera la primera vez que la escuchabas? Muchos caminan hoy con Biblias bajo el brazo, pero con el corazón frío, herido, endurecido por las decepciones, por traiciones, por oraciones sin respuestas, por esperanzas quebradas. Y lo sé, porque tú que estás leyendo esto, lo sientes. No necesitas que nadie te lo diga. Sabes que algo dentro de ti necesita despertar, que esta Semana Santa no puede ser una más, que no puedes seguir llevando el peso que llevas, el vacío que sientes, la desconexión que vives, porque cada vez que escuchas hablar de Dios y no sientes nada, algo en ti está muriendo lentamente. Pero también sé esto, no todo está perdido. No importa cuán lejos creas estar, si te queda una chispa de fe, Dios puede encenderla de nuevo. Y ahora quiero invitarte sin presión pero con urgencia a que me dejes un comentario, que abras tu corazón por un momento y me digas si algo de esto ha tocado una fibra en ti. No necesitas dar muchos detalles, no necesitas explicar todo. Solo escribe, yo necesito volver o esto me habló. Porque cuando escribes, algo se activa. Cuando confiesas, algo se rompe. Cuando te sinceras, Dios se mueve. Porque Él no necesita multitudes para obrar, solo necesita una alma dispuesta. Y si tú estás aquí leyendo hasta este punto, créeme, no es por accidente. Dios está hablando contigo ahora. Y sí, hay soluciones. No te voy a dar fórmulas mágicas ni frases motivacionales vacías. Lo que necesitas no es un cambio de hábitos, sino una transformación de dentro hacia afuera. Empieza por reconocer tu necesidad. Habla con Dios como hablas con un padre que amas, pero al que no ves hace mucho. No escondas nada. Él ya lo sabe todo. Dile que estás cansado, que te sientes frío, que te cuesta creer, que no sabes cómo reconectarte. Dile la verdad, porque la verdad es el inicio de todo milagro. La cruz no fue levantada para recordarte lo perfecto que debes ser, sino para mostrarte hasta dónde llega el amor de Dios por ti, incluso en tu peor estado. Y si sientes que tus oraciones no llegan al cielo, que tus días son una repetición, que no encuentras propósito ni paz, entonces esta Semana Santa es para ti. Porque no se trata de Jesús muriendo hace 2000 años.
Se trata de Jesús resucitando hoy, en medio de tu dolor, en medio de tus dudas, en medio de esa lucha interna que nadie ve. Y sí, aún puedes ser restaurado, aún puedes volver a sentir, aún puedes ser lleno del Espíritu Santo, aún puedes ser libre. Pero tienes que quererlo, tienes que abrir la puerta, no con actos religiosos, sino con una rendición real. Déjame tu comentario, exprésate. Comparte lo que esta palabra ha movido en ti. Porque aunque estés en silencio, Dios sigue hablando. Y esta vez te está hablando a ti. Hace algunos años conocí el testimonio de un hombre que toda su vida se consideró un cristiano ejemplar. Iba a la iglesia cada domingo, servía en su congregación, incluso lideraba pequeños grupos de oración. Participaba en cada Semana Santa con devoción externa. Decoraba su casa con símbolos cristianos, compartía versículos bíblicos en redes sociales y hablaba constantemente de Dios con quienes lo rodeaban. A simple vista, era un hombre de fe, pero por dentro vivía una batalla que lo estaba consumiendo lentamente. Su matrimonio estaba al borde del colapso, no hablaba con su hijo desde hacía 3 años y cada noche antes de dormir enfrentaba el silencio ensordecedor de un alma vacía, desconectada de Dios. Se sentía solo, culpable, atrapado en un papel que ya no podía sostener. Pero lo más doloroso era que ni siquiera sabía cómo pedir ayuda, porque todos lo veían como un pilar espiritual, un ejemplo a seguir. ¿Cómo iba a admitir que su fe era una rutina? ¿Cómo iba a decir que ya no sentía a Dios, que las oraciones le parecían huecas, que el mensaje de la cruz no le movía el alma como antes? En una Semana Santa, mientras asistía a una representación del Vía Crucis en su iglesia, escuchó a un predicador decir con voz temblorosa: no celebres la cruz si no estás dispuesto a morir contigo en ella. No digas, Cristo vive, si dentro de ti todo está muerto. Y esas palabras le golpearon el corazón como un trueno en medio del desierto, porque supo, sin margen de duda, que ese era su estado, que él hablaba de un Cristo vivo mientras caminaba como un sepulcro por dentro. Esa noche llegó a su casa, se encerró en su habitación y cayó de rodillas. Por primera vez en años, no le habló a Dios con frases prestadas ni con discursos religiosos. Le gritó con el alma: Dios, ya no puedo más, estoy vacío, estoy cansado de fingir. Y en medio de ese quebranto, sintió una paz tan profunda, tan inesperada, tan real, que solo podía venir de lo alto. Porque Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, y porque nunca es tarde para volver. Este hombre no fue transformado de un día para otro, pero a partir de ese momento comenzó un proceso real de sanidad interior. Buscó restaurar su familia, se reconcilió con su hijo, y lo más importante, volvió a enamorarse de la presencia de Dios. Hoy, cada Semana Santa ya no la vive como una costumbre religiosa, sino como un recordatorio del milagro que lo rescató de su propia religiosidad, porque entendió que se puede estar en la iglesia y aún así estar lejos del corazón de Dios. Y tú que estás leyendo esto, ¿te sientes identificado? ¿Sientes que por dentro algo se está apagando? ¿Que hay una distancia entre lo que dices creer y lo que realmente sientes? Entonces déjame un comentario, no para que te expongas, sino para que hagas ese primer gesto de honestidad. Puedes escribir algo tan sencillo como: yo también he fingido, o yo necesito volver a sentir a Dios. Porque a veces, lo único que se interpone entre tú y la restauración es el orgullo que te impide admitir que necesitas ayuda. Y no estás solo. Muchos creyentes atraviesan esa misma oscuridad, pero pocos lo reconocen. Por eso, este espacio no es solo un video más, es un lugar seguro. Es una invitación a dejar de fingir, a soltar la máscara, a recordar que la cruz no fue un espectáculo, fue un sacrificio por ti, no para que vivas actuando una fe prestada, sino para que experimentes la libertad de una fe real, viva, que transforma. Déjame tu comentario. Conectemos desde la verdad, porque si este mensaje ha tocado algo dentro de ti, créeme, no fue casualidad. Cuando uno contempla en silencio el testimonio de ese hombre que parecía tenerlo todo en lo exterior, pero que por dentro se derrumbaba lentamente, no puede evitar mirarse al espejo del alma. Porque, aunque no todos llegamos a extremos iguales,
Sí es cierto que muchos de nosotros, en algún momento de nuestra vida cristiana, hemos cruzado ese umbral invisible donde la fe se convierte en costumbre, donde la devoción se vuelve mecánica y donde el fuego del primer amor se enfría hasta volverse ceniza. ¿Cuántas veces has repetido frases como Dios es bueno, mientras por dentro te sentías enojado, confundido o incluso ignorado por Él? ¿Cuántas Semanas Santas has vivido como una simple tradición, sin detenerte a revisar si el sacrificio de Jesús todavía produce asombro, temblor, lágrimas en tu alma? ¿En cuántas ocasiones has hablado de Cristo resucitado, cuando lo cierto es que dentro de ti solo hay ruinas y silencios? Y lo más alarmante, ¿cuántas veces has seguido sonriendo delante de todos mientras sabías que estabas viviendo en un colapso emocional y espiritual que nadie podía ver? El caso de aquel hombre no es un caso aislado. Es una radiografía de muchos creyentes. Es el eco de cientos de almas que han confundido actividad con intimidad, que han llenado sus agendas de cosas para Dios, pero han vaciado su corazón de espacio para Él. Porque no basta con parecer creyente. Dios no busca hombres y mujeres que aparenten. Busca hijos que vivan en la verdad, aunque sea dolorosa. Busca corazones que se atrevan a admitir que están rotos, que han perdido el rumbo, que necesitan volver. Por eso es tan importante lo que estamos hablando aquí. Porque esta Semana Santa no puede ser una más. No puede ser solo un feriado, una celebración social o una liturgia más del calendario. Tiene que ser un despertar, una sacudida, un alto en el camino que nos obligue a mirar dentro y preguntarnos con brutal sinceridad: ¿qué hay realmente en mi alma? ¿Estoy más cerca o más lejos de Dios que hace un año? ¿Estoy celebrando una cruz que no toco, hablando de un Cristo que no escucho, compartiendo una fe que ya no siento? Te invito a que dejes un comentario relacionado con esto, que no guardes más silencio. Escribe lo que te resuena, aunque sea una frase, aunque sea un suspiro, porque tu historia también puede empezar a cambiar cuando la compartes, aunque sea en forma de confesión breve. Tal vez este espacio pueda convertirse en un primer paso, como lo fue para ese hombre que se atrevió a llorar delante de Dios cuando ya no podía seguir fingiendo. Tal vez tú también necesitas derrumbar esa imagen de creyente fuerte para volver a construir una relación real, una relación donde no te escondes, donde no huyes, donde no te justificas, porque Dios no te pide que seas perfecto, solo que seas sincero. Así que respóndete con valentía. ¿Hay algo de ese testimonio que también vive en ti? ¿Has sentido que tu fe se apagaba mientras fingías que todo iba bien? ¿Te cuesta conectar con la cruz de Jesús en esta Semana Santa? Si es así, déjalo escrito en los comentarios. No estás solo. Y mientras tú haces ese primer gesto, aquí estaremos para caminar contigo, sin máscaras, sin juicios, con una sola certeza: Dios aún no ha terminado contigo, y lo que comienza con verdad siempre puede terminar en redención. Y ahora que has llegado hasta aquí, déjame decirte algo que no todos se atreven a decir con la claridad que tu alma necesita. Sí hay una salida. Sí hay una manera de volver a respirar la presencia de Dios como la primera vez. Sí hay un camino para reconectar con ese fuego que alguna vez ardió dentro de ti y que hoy quizás solo queda como un rescoldo débil, oculto entre la culpa, la rutina y el dolor. Y ese camino empieza con una decisión: abrir los ojos. Porque no puedes celebrar esta Semana Santa con el corazón dormido. No puedes hablar del Calvario con los labios si no estás dispuesto a pasar por tu propio Getsemaní. No puedes cantar Cristo vive si sigues abrazando objetos, pensamientos, actitudes y hábitos que te están alejando de Él. Y aquí es donde entra la solución que has estado buscando. Esa que no tiene forma de fórmula mágica, ni se resuelve con un video motivacional de 2 minutos. Number es una decisión de vida, una postura del alma. Es lo que la Biblia llama arrepentimiento, pero no como un concepto religioso estancado en los sermones, sino como un acto de profunda honestidad frente a la luz de Dios. Arrepentirse no es solo llorar por el pasado, es decidir no volver a vivir en la sombra. Es mirar tu vida y preguntarte: ¿qué cosas tengo en mi casa, en mi corazón, en mi mente, que están bloqueando el fluir de Dios? ¿Qué actitudes estoy normalizando que el Espíritu Santo hace rato me está pidiendo soltar?
Porque a veces no es el diablo el que nos aleja de Dios, somos nosotros, con nuestras decisiones, con lo que permitimos, con lo que justificamos. El Salmo 24, 3 a 4 dice: ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Esa es la solución. No es perfecta, no es instantánea, pero es verdadera. Es limpiar tus manos, es purificar tu corazón, es soltar lo vano, es rendir lo oculto, es dejar de jugar a ser espiritual y empezar a vivir como quien entiende que esta Semana Santa puede marcar el principio de una restauración profunda, una renovación de tu fe, un reinicio en tu historia con Dios. Así que te invito, con todo mi corazón, a dejar un comentario sobre lo que esto despierta en ti. ¿Hay algo que necesitas soltar? ¿Hay algo que sabes que te está alejando de Dios pero que no has querido enfrentar? Escríbelo, sin miedo. Porque cuando lo sacas a la luz, deja de tener poder sobre ti. Esta comunidad está para acompañarte y quizá tu comentario sea justo lo que otro necesite leer para no sentirse solo. Recuerda, no se trata de parecer cristiano. Se trata de vivir como alguien que ha sido rescatado. Y esta Semana Santa, más que flores, más que reuniones, más que liturgias, Dios quiere tu corazón. ¿Estás dispuesto a entregárselo de verdad? Entonces deja una señal, escribe, comparte, porque esta vez todo puede ser distinto. Y ahora que hemos caminado juntos a través de estas palabras, que hemos tocado las fibras más íntimas del alma y hemos puesto sobre la mesa lo que muchos prefieren callar, quiero cerrar este mensaje con una reflexión que no es mía, sino del Espíritu que busca hablarte en lo secreto. Esta Semana Santa no es una tradición más, no es un simple recuerdo religioso, es una oportunidad sagrada, es una cita divina donde Dios una vez más te extiende la mano, no para condenarte, sino para restaurarte, no para señalarte, sino para levantarte, no para exigirte algo que no puedes dar, sino para devolverte lo que tu corazón ha perdido por el camino: la paz, el fuego, la dirección, la vida. Porque el mensaje de la cruz no es un símbolo colgado en la pared, es un grito de amor eterno que sigue resonando hoy en el silencio de cada conciencia que ha sido tocada por él. La cruz sigue viva y su poder no ha menguado, pero depende de ti si decides seguir viéndola desde lejos o si por fin te acercas con sinceridad para abrazarla y dejar que transforme todo lo que eres. Cristo no murió para que repitas los mismos errores año tras año, murió para que tengas vida y vida en abundancia. Así lo dice Juan 10:10, y esa promesa sigue vigente. Pero esa abundancia solo se manifiesta cuando decides vivir en verdad, cuando limpias tu casa, tu mente, tu alma, cuando cierras las puertas a lo que te aleja y abres las ventanas para que entre la luz. Porque Dios no habita en medio del desorden. Él se mueve en corazones que se rinden, en hogares que le hacen espacio, en vidas que reconocen que lo han perdido todo menos la esperanza. Por eso, hoy te dejo esta pregunta. ¿Vas a dejar que esta Semana Santa sea solo un recuerdo más? ¿O vas a permitir que marque el antes y el después en tu historia espiritual? Si algo de todo esto te habló, si sentiste que estas palabras eran para ti, te invito a dejar un comentario. Escribe lo que te movió, lo que entendiste, lo que sientes. Comparte tu proceso, tu lucha o tu deseo. Porque a veces, el primer paso hacia la libertad es escribir lo que llevas tiempo callando. Y quizás, en esa confesión sencilla, encuentres el inicio de la restauración que tanto necesitas. No celebres esta Semana Santa como siempre. Vívela como si fuera la última. Porque cuando el alma se despierta, incluso una tradición puede convertirse en un momento eterno con Dios. Deja tu comentario abajo y que el Espíritu Santo haga el resto.